Muy buenos días a todos mis educandos de 11º de Informática del Centro de Educación Media Gubernamental Emmanuel. En el espacio curricular de Física Aplicada les saluda su profesora Dunia Janet Pozas. En esta ocasión pues les traigo una guía de reforzamiento para el examen virtual. Como ya es de su conocimiento, la Secretaría de Educación a través de las normas ya establecidas para la evaluación virtual, decidió que el 60% va en lo que es su acumulado y 40% va en lo que es un examen virtual. Dice introducción. La siguiente guía tiene como propósito ayudar al educando al aprendizaje de conceptos importantes de la física aplicada para poder asimilar las definiciones de la misma y prepararse para una evaluación de carácter sumativa, o sea, el examen virtual. Es importante que nosotros sepamos, conozcamos lo que son los conceptos importantes de los temas que nosotros estamos viendo, para así poder hacer la parte práctica. Seguidamente después les enviaré el video con la explicación del repaso de lo que es la parte práctica para reforzar también la parte práctica. Pero este es para lo que es la parte teórica. Entonces, la número 1, ¿qué es un fluido? Son sustancias que pueden fluir, gases y líquidos. Ya decíamos en clases que un sólido no puede fluir por sus propiedades, pero los gases y los líquidos sí fluyen, entonces a estas se les consideran fluidos. Número 2. Enumera las propiedades de los fluidos. Viscosidad, tensión superficial, cohesión, adherencia, capilaridad, incompresibilidad y densidad. De todas estas hicieron una exposición. Se recuerda que se dividieron en grupos y expusieron acerca de todas estas propiedades de los fluidos. Bien, recuerdo que el grupo que habló de la viscosidad, al momento de hacer la práctica de laboratorio, llevó miel y agua para lo que era la diferencia. Decíamos entonces que la miel es más viscosa que el agua. Y así de cada una de ellas se hizo una práctica de laboratorio en el aula de clases para entender mejor estas propiedades de los fluidos. Número 3. La número 3 dice que es presión. Indica la relación entre la magnitud de una fuerza aplicada y el área sobre el cual actúa. O sea que la presión está dada igual a la fuerza entre el área. 4. ¿Qué es presión hidrostática? Es la presión que origina todo líquido en todos los puntos del líquido y de las paredes del recipiente que lo contienen. Establecíamos la diferencia que cuando ya hablamos de un objeto o de algo que está en líquido, entonces decíamos que hablamos de presión hidrostática y en el aula de clases hicimos varios ejercicios acerca de esta presión. Número 5. ¿Qué es presión atmosférica? La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. El valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar es 101.325 pascal, recordándoles que la unidad de presión es pascal, en honor al científico Blaise Pascal. Entonces, cuando hablamos de presión atmosférica, nos estamos refiriendo a la presión que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. 6. ¿Qué es presión absoluta? Es la sumatoria de la presión manométrica más la presión atmosférica. Si sumamos presión manométrica más presión atmosférica, entonces estamos hablando de una presión absoluta. 7. ¿Qué es la presión manométrica? Es la sumatoria de la presión absoluta más la presión atmosférica.
presión absoluta más presión atmosférica nos da igual entonces a presión manométrica. 8. ¿Qué establece el principio de Pascal? Establece que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contienen. Blaise Pascal estableció entonces este principio, el cual podemos ver que es aplicable a lo que son las prensas hidráulicas. Mirábamoslo en los ejercicios cómo se realizaba este tipo de procedimiento. También decíamos que es aplicable a lo que es los frenos hidráulicos de los coches. Número 9. ¿Qué es el principio de Arquímedes? Establece que todo objeto sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Arquímedes fue un científico que vivió hace muchos años. Dice la historia que el rey le dio una corona para que viera si era de oro puro, pero no la podía destruir, no la podía cortar. Entonces, él estableció este principio que cuando se sumerge un objeto en un fluido, pues entonces recibe un empuje y de esta forma entonces él pudo ver si era oro puro o era otro material dependiendo de cómo se viera en su momento. Número 10. ¿Qué es el teorema de Bernoulli? También denominado ecuación de Bernoulli, describe el comportamiento de un líquido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Este principio de Bernoulli queda evidenciado también en lo que son los sistemas de agua que hay en nuestras casas. Para que salga agua, pues entonces debe de haber una cierta presión para que se dé un flujo grande o no. Número 11. ¿Qué es una ecuación de continuidad? En mecánica de fluidos, una ecuación de continuidad es una ecuación de conservación de la masa. Una ecuación de continuidad la podemos ver en diferentes aspectos, pero en esta ocasión, pues, conforme al tema mecánica de fluidos, pues, habla acerca de la conservación de la masa. Número 12. ¿Qué es dinámica de fluidos? La dinámica de fluidos estudia los fluidos en movimiento y es una de las ramas más complejas de la mecánica. Entonces, en otras palabras, la dinámica de fluidos estudia el movimiento de lo que son los fluidos, ya sean gases o líquidos. Esta es la parte teórica de lo que es los fluidos. Como les dije al principio, luego les voy a enviar el reforzamiento de lo que es la parte práctica con cada uno de los ejercicios que hicimos tanto en clases y también a través de la plataforma virtual. Repitiéndoles, no salgan de casa, cuídense mucho, reciban muchas bendiciones.